Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar del famoso ciclo de transición que acabamos de comenzar a recorrer en noviembre de 2019. ¿Por qué famoso? Porque es el ciclo de transición donde la humanidad va a tener la oportunidad de abandonar el viejo paradigma que la viene configurando desde hace más de 500 años, cuando Copérnico presentó su teoría del modelo heliocéntrico del sistema solar. Desde ahí hasta la fecha, ese paradigma fue atravesando diversas etapas a través del tiempo que nos han traído hasta el momento actual y que ya la humanidad considera que es necesario dejar atrás. Y esta es la etapa justamente donde tenemos la oportunidad de hacer esa transición. Es decir, lo que estamos por vivir es el famoso cambio de paradigmas. Un cambio de paradigmas que para nosotros comenzó por la contemporaneidad con la teoría de la relatividad, donde Einstein postulara la noción de espacio-tiempo. Una noción asociada con la idea de la dinámica del universo, o sea, con el movimiento, que las modernas teorías cognitivas toman y reciclan y resignifican a través también de la física cuántica, en que todo el universo en realidad es un intercambio inmenso de información, una gran cantidad de información que se vincula entre sí, generando distintos niveles de conciencia que a su vez se expresan en diferentes concepciones del espacio-tiempo, como vamos a ver en un momento. Sí, como les decía, el universo nuestro tridimensional en el que vivimos tiene tres nociones de tiempo con las cuales hoy estamos coexistiendo. El tiempo lineal, que es el viejo modelo del progreso, la línea recta que une pasado, presente y futuro. El tiempo circular, que dio origen a las redes y también nos recuerda la noción de circularidad presente en la naturaleza a través de las fases de la luna, de las estaciones del año, el ciclo femenino, y el tiempo global, que es el más reciente y está instalado a partir de las redes sociales, donde hoy día, cuando hacemos estos encuentros virtuales para mantenernos vinculados, vemos que la distancia y la noción de los usos horarios se pierde, porque en una misma pantalla tenemos conversaciones con gente que está en distintos puntos del planeta y en distintas zonas horarias. Pero bueno, llegó el momento de trascender esos tres niveles y avanzar hacia lo que sería una cuarta y quinta dimensión. No en el sentido que se lo suele mencionar continuamente, sino o a través de lo que uno viene experimentando, sino en el sentido cognitivo de esas dimensiones. Otra forma de experimentar una cuarta dimensión es el tiempo fractal y el tiempo radial. El tiempo radial es el que está asociado a la idea del Big Bang, al movimiento original que dio vida a este universo, y que las teorías del entrelazamiento cuántico nos muestran de que todas las partículas están conectadas con todas. Por lo tanto, si todas salimos de un único punto original, todo lo que hoy en día nos compone como materia y como mente está conectado entre sí, y es lo que la ciencia está comprobando. Ese fenómeno que da el tiempo radial son las sincronicidades. Cuando nosotros levantamos el teléfono y justo la otra persona del otro lado nos envía un mensaje o nos llama fracciones de segundos antes. Y el tiempo fractal está asociado a la dinámica espiral que nosotros y todo lo que existe describe en el universo. Nosotros, por estar sobre el planeta Tierra, todos los días describimos una órbita circular alrededor del eje del planeta. Órbita que nunca es cerrada como un anillo, porque el planeta a su vez se mueve alrededor del Sol. Entonces describe lo que sería una espira abierta, que al cabo de 365 días describe una especie de espiral circular. Pero a su vez todo el sistema solar se mueve alrededor del centro de la galaxia, y la luna se mueve alrededor de la Tierra, y los planetas alrededor del Sol. Entonces tenemos un conjunto de dibujos espiralados en el universo, si nosotros pudiéramos vivir eternamente y verlo desde lejos, que sería similar a la imagen de la pantalla, más complejo en realidad, y que produce en el inconsciente colectivo una serie de aspectos que los mayas lograron plasmar en lo que ellos llamaron su calendario sagrado o Solquín, que en realidad es una compleja matriz matemática que tiene 260 celdas, 13 filas por 20 columnas, que nos permite, utilizándola, comparar distintos ciclos de tiempo y así poder ver cómo el pasado afecta a nuestro presente y también cómo nosotros podemos
cómo condiciona nuestro futuro y cómo nosotros podemos modificarlo. En realidad, este Solkin se parece mucho a una especie de código genético universal, una especie de ADN que describe la realidad. Sí, esto es muy importante y presten atención. El código genético que describe el Solkin es como si fuera un ADN y un ARN que construye nuestra realidad. Como estas simpáticas mamuscas, el tiempo fractal replica un código evolutivo en múltiples escalas, generando un complejo entramado que describe nada más y nada menos que el proceso mismo de la vida. Observen en detalle esta hoja. Ella es un objeto fractal de tercer orden. ¿Por qué? Porque cada hojita más pequeña y la otra que le sigue son idénticas a la mayor, son autosemejantes, y esa es la clave de lo fractal. En lo que hace a nosotros, lo que es autosemejante entre sí es el proceso evolutivo que desarrolla cada ciclo. Veámoslo en detalle. Si a nosotros a cada una de esas 260 celdas del Solkin le asignamos el tiempo de un año fractal, que tiene 360 días, obtenemos un ciclo que hemos llamado histórico de 256 años calendarios. Ese ciclo, que es el que está en el primer nivel que afecta a la humanidad, se descompone a su vez en 5 etapas menores de 52 años fractales cada una, llamadas gestación, nacimiento, crecimiento, desarrollo y transformación, que constituyen el segundo nivel de afectación. Este ciclo es muy importante porque es el que nosotros nos rige desde el año 1776 hasta el año 2032, un ciclo originado por la política, la economía y la tecnología, como veremos. Si ustedes observan, en 1776, cuando inicia el ciclo, se crea el Virreinato del Río de la Plata en el sur, se declara la independencia de Estados Unidos en el norte, surgen los comienzos de la Revolución Industrial y también de las modernas teorías económicas. Un ciclo que nace de la mano de la libertad y del colonialismo, y que las etapas intermedias que van acompañando este proceso coinciden con la evolución lógica dentro del paradigma que hoy estamos viviendo de estos elementos que le he mencionado. Como podemos ver, también tenemos otro tercer nivel, que es el mismo ciclo de 260 años fractales, pero ahora descompuesto en 20 etapas evolutivas de 13 años cada una. Estas etapas de 13 años son las que nos vinculan a nosotros como seres humanos, de que tenemos un tiempo finito, con ese ciclo que es mucho más grande que la vida promedio de cada uno de nosotros. Ahora presten mucha atención. Ahora tomemos las últimas 3 etapas del ciclo histórico. Si nos posicionamos en la etapa de crecimiento y consideramos su última fase que arranca en 1917, o sea 13 años antes de 1930, tenemos el final de la Primera Guerra Mundial y la aparición de la gripe española. Si nos posicionamos en la etapa de desarrollo, 13 años antes de su final, o sea el año 1968, surge en el mundo la pandemia de gripe A, que causa 1 millón de muertes a nivel mundial, más de 100.000 en los Estados Unidos y afecta a las personas mayores de 65 años. Si ahora nos posicionamos en la etapa de transformación y los últimos 13 años es el momento actual que estamos haciendo este video, 2019-2020, nos encontramos que tenemos la pandemia de COVID-19, que coincide y a su vez replica modelos y características de las dos anteriores. Ustedes se preguntarán, ¿podríamos haber hecho algo para evitarla? Sí, se podría haber hecho algo si la humanidad hubiera alcanzado antes de esta etapa un desarrollo de su conciencia colectiva, porque de esa manera podríamos haber actuado desde otro nivel de conciencia y haber tomado las medidas para minimizar muchísimo más la pandemia actual o quizás haberla erradicado antes de que se produzca. El potencial en nosotros existe, pero también existe el futuro con su componente predeterminada por el pasado. Entonces requiere de que la humanidad se sincronice entre sí y desarrolle de una vez por todas esa conciencia colectiva, esa famosa frase que tanto se escucha por ahí del todos somos uno. Veamos ahora las fases intermedias, o sea, las transiciones entre estas etapas. 1930 aparece la crisis económica.
1981 tenemos el origen del SIDA. Si seguimos esta misma lógica, es de esperar de que hacia fines de 2032 estos dos elementos que acabo de mencionar estén presentes, no exactamente del mismo modo que se presentaron en 1930 y 1981, pero sí afectándonos de alguna forma. Y eso puede suceder si no hacemos nada en el intermedio para cambiar ese futuro. O sea, si nosotros nos quedamos quietos, ignorando todo lo que hay que hacer y seguimos pasando los años como si nada, es probable de que de la misma manera que 1917 y 1968 influyeron y crearon o contribuyeron a que se geste la pandemia del 2020, estos acontecimientos van a estar creando la realidad del año 2032. Pero es ahí sobre lo que quiero avanzar porque es sobre donde tenemos la posibilidad de cambiar ese futuro. Miren un poco este ciclo económico. Este ciclo económico es para Argentina, es su tasa de inflación desde los años 1947 a 2018. El pico, o sea, los picos más altos de inflación se dieron entre el año 1973 y 1993, teniendo su pico de hiperinflación en abril de 1989. Ahora vamos a ver esto en detalle. Acá les presento los tres ciclos fractales que nos influyen, puesto en la última fase que estamos viviendo, que es del 2020 al 2032. Eso es lo que vemos en la primera columna, que comienza el 15 de noviembre de 2019. En la segunda columna vemos el ciclo, la etapa de transformación, que comienza el junio de 1981. Y en la tercera columna el ciclo histórico, que comienza en junio de 1776. Ahora bien, aquí hay que destacar que los tres ciclos finalizan el 6 de septiembre de 2032. Por eso las tres columnas están sincronizadas entre sí, y eso es lo que hace posible poder comparar los elementos del pasado con el presente y también evaluar los del futuro. Presten atención ahora a la siguiente línea verde. Ahora bien, observen la tercera columna. Ahí tenemos los años 1973 a 1993, coincidentes con el ciclo de más inflación de la República Argentina. ¿Qué nos dice eso? Que en la columna central nos está diciendo que va a impactar desde noviembre de 2020 a octubre, prácticamente todo el mes del 2024, ese mismo escenario. Y también se va a volver a repetir desde septiembre del 2029 a septiembre de 2030. Esa es la componente predeterminada de la historia. Lo que sucedió en ese ciclo de 20 años, del 73 al 93, ya dejó huella en estos años futuros. Y si vemos la situación económica de Argentina para el inmediata, vemos que la de la columna central se está por repetir de manera inminente. Ahora miren esta otra línea roja. La columna central nos marca 26 de abril de 1989, o sea, exactamente el pico de hiperinflación de Argentina. ¿Qué tenemos? A la derecha, la fecha muy cercana a nuestra independencia, y a la izquierda de la pantalla, noviembre de 2021. ¿Qué nos estaría diciendo esto? Que dentro del ciclo inflacionario que arrancaría en noviembre de 2020, un año más tarde se podría dar un pico de hiperinflación en Argentina. Y si nosotros restamos 13 años al año 2021, vamos a caer en octubre del 2008, que fue la última crisis económica a nivel global, comparable con la de 1930. Como vemos, ese pasado ya nos tiene marcados, y si no hacemos nada para ir alterando esa realidad y construir algo nuevo hacia futuro, nos va a afectar, y de la misma manera que nos vienen afectando todas las crisis económicas desde que nosotros nos constituimos como país. Estos 3 años, o estas 3 etapas últimas de los ciclos que les acabo de remarcar, es el tiempo donde nosotros podemos hacer algo para cambiar nuestra realidad y empezar a gestar un nuevo futuro para Argentina, una nueva cosmovisión. Y esto no es solo válido para Argentina, sino también es válido para toda Latinoamérica, porque somos muy contemporáneos entre nosotros con la fecha de nuestras independencias, y también para el resto del mundo, porque no olviden que este ciclo es político, económico y tecnológico, y eso afecta al planeta entero, no solamente a las historias locales.
de Argentina o Latinoamérica, sino también a todas las historias de todos los países. Veamos ahora cómo estas tres etapas están presentes en nuestro futuro inmediato y lo que podemos hacer con ellas. Si nosotros observamos el actual ciclo de transformación que venimos mencionando que va a finalizar en 2032, tiene 4 etapas de 13 años. Esas etapas de 13 años es como que se van potenciando una tras otra y ahora nuestra última fase es la más exponencial. Por eso hoy en día se habla tanto de las organizaciones exponenciales, de las tecnologías exponenciales. O sea, lógicamente que son tecnologías que generan procesos a una velocidad extraordinaria, pero eso es producto también de estar presentes en el ciclo de transformación. Del mismo modo que cuando comenzó la revolución industrial allá en la etapa previa a 1776, cuando se inventó la máquina de vapor y se empezaron a crear los primeros telares, también fue exponencial ese momento, a su nivel, a su ubicación, pero siempre los finales de ciclo son altamente exponenciales para la época en cuestión. Pero lo que tiene de importante esta etapa es que para la República Argentina, y como dije antes también para los países de Latinoamérica que tenemos las fechas de las independencias muy próximas, nos sirve como para generar un impulso extra al proceso ese que nos permitiría abandonar nuestro pasado que se repite y se repite y se repite. ¿Por qué? Porque en el caso propio de Argentina, su ciclo de transformación estaría iniciando el julio de 2021, o sea, aproximadamente dentro de un año de cuando estamos haciendo este video. ¿Y qué significa eso? Que esa etapa más lenta del ciclo de transformación que va a llevar esos primeros 13 años iniciales se puede ver altamente potenciada por la parte exponencial del ciclo que estamos dejando. Entonces, tenemos un tiempo excepcional, o sea, tenemos que darnos cuenta, tenemos que percibirlo y tenemos que hacer que el mundo se dé cuenta que está viviendo un momento excepcional y muy excepcional para lo que es todo el continente americano, especialmente Latinoamérica, que era la etapa colonial al principio de este ciclo que se está terminando en 2032. Si ustedes observan en la figura, abajo de todo, el que está entre 2021 y 2034 sería el comienzo del ciclo de transformación para Argentina. Eso tendría que estar mucho más pegado al eje, pero la exponencialidad del otro nos ayuda a despegar más rápidamente. Y para eso tenemos un solapamiento de 15 años que se da entre principios de 2020 y finales de 2034. Y tenemos un año para prepararnos y un poquito más de tiempo también, digamos, pero un año para madurar esta idea y decir, bueno, vamos a transformar nuestro presente y nuestro futuro, vamos a cortar con este pasado de repeticiones que no nos conducen a ninguna parte. Y ahora viene el análisis sobre ese futuro que tenemos por delante. Para ello, he resignificado las 3 tablas que les mencioné antes. Fíjense en la fila de arriba, las 3 vuelven a terminar en 6 de septiembre de 2032. Pero ahora tomé las últimas 3 filas que les marqué antes, que arrancan, como ustedes pueden ver, miren ahora las filas de abajo, junio de 2029, noviembre de 2019 y agosto de 1968. O sea, ¿qué hicimos? Subimos un nivel y pasamos los 13 años a la columna del medio. Y esto es como hacer zoom sobre esas 3 etapas que les mostré antes. ¿Para qué? Porque en este modelo, si ustedes ahora van a ver conmigo, entran para la República Argentina 4 periodos presidenciales exactos. El primero, observen, siempre miren la tabla del medio primero, ¿no? Observen, arranca prácticamente en diciembre de 2019 con la asunción del actual presidente Alberto Fernández. ¿Con qué energía asumió este presidente? Miren al lado, agosto de 1968, o sea, exactamente con la pandemia de gripe A de Hong Kong. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que así como en otro momento, cuando yo hice otros análisis para, por ejemplo, la presidenta Cristina Kirchner en el año 2000, en diciembre de 2007,
ella tenía a su costado la fecha 1912, que para muchos no significará nada, pero cuando se desató la crisis del campo significó que estaba sincronizada con el grito de Alcorta, con el primer grito de Alcorta que se pronunció todo el campo en 1912. Y así hay otros análisis que he realizado para otros momentos históricos. Siempre algo va a estar influyendo, solo que la mirada, los que han escuchado otras grabaciones mías, audios o escritos, o han leído algunos escritos, verán que yo siempre relacioné el 1968 con el Mayo francés, con la Primavera de Praga, con la Plaza de Tiananmen, la Plaza de México, Tlatelolco, donde también hubo muchas revueltas estudiantiles en esa época, incluso si nos extendemos un poquito más en el tiempo, con el Cordobazo en Argentina, pero todos esos fenómenos que hoy también pueden estar implicando algo en las protestas que se dan a nivel mundial por el tema entre la cuarentena y la economía, es algo que se venía dando también en Latinoamérica antes de que llegue la pandemia. Recordemos que había revueltas en Chile, en Perú y en algunas otras partes más. Pero jamás analicé un problema relacionado con un tema viral. Por lo tanto, quizás no lo hubiera visto en su momento y por eso no lo mencioné, pero sin embargo está presente. Por eso es importante en todos los grupos que uno empiece a desarrollar, que yo llamo bioredes, para hacer estos procesos de transformación, tener una mirada transdisciplinaria. O sea, no se puede resolver estos problemas que necesitan un nivel de conciencia colectiva de cuarta generación o aplicando lógicas de modelos anteriores donde tenemos cerradas las disciplinas. O sea, todos los problemas de cualquier índole tienen que ser encarados con equipos transdisciplinarios, que yo lo llamo totipotenciales, porque tiene que tener en su seno la potencialidad absoluta de poder analizar todo desde una mirada holística, que son los nuevos grupos a los que se va a ir evolucionando y que hoy en la práctica de las empresas recién están pensando desde la base de lo que sería el ecosistema. Y yo les estoy hablando del desarrollo final de esos ecosistemas. Bueno, sigamos analizando las fases presidenciales y ahora veamos el gobierno completo de Alberto Fernández. Si vemos, prácticamente todo su mandato va a estar influenciado por la primera fase de la inflación en Argentina del año 73 hasta mediados de 1988, o sea, comienzo de lo que serían los primeros indicios de la hiperinflación. Eso es evidente que ya no lo podemos borrar, que va a suceder, porque sabemos que estamos emitiendo dinero para solventar los gastos que genera esta pandemia y también que venimos de arrastre con un gran endeudamiento económico, que si bien viene desde los orígenes mismos de nuestra independencia, ya por el primer empréstito contraído por Rivadavia en 1827, es algo que ya está encarnado en nosotros y que tenemos que resolverlo. Por eso es importante que le encontremos nuevas soluciones a todo eso, tomemos decisiones de consenso y sin grieta de por medio, porque estamos creando la realidad de junio del 2029 en adelante. Lo bueno que tiene su final de mandato es que se sincroniza, como vemos en la columna de la derecha, con los años 1983, que es a 88, que es el comienzo de la democracia y la instalación de la democracia en Argentina, que ya no tiene marcha atrás. Ese sí fue un cambio importante del pasado que arrancó prácticamente de la misma manera que ahora les estoy hablando, con el ciclo de transformación de esta etapa que era 1981. O sea, el retorno de la democracia en América Latina es un valor del ciclo que estamos abandonando y que ya se ha transmitido a nuestro ciclo argentino y latinoamericano. Por lo tanto, es una prueba y antecedente de que si ahora hacemos las cosas bien, también se va a transmitir a nuestra nueva etapa y vamos a estar generando mejores realidades futuras. Veamos ahora el próximo mandato presidencial, el que iniciaría en diciembre de 2023. Este se alinearía de vuelta, como dijimos recién, con la etapa previa a la hiperinflación, que duraría aproximadamente
el primer año de su mandato, porque vemos que cierra con 1993, o sea que prácticamente a partir de 2025 tendríamos que entrar en una etapa más equilibrada con lo que respecta a la economía. Lo grave de esta presidencia es que en todo su mandato se va a sincronizar con la salida anticipada del gobierno de Raúl Alfonsín, del vicepresidente Chacho Álvarez en el 2000, del presidente de la Rúa en diciembre del 2001 y de las sucesiones presidenciales que tuvieron lugar ahí, los 5 presidentes que tuvimos en un día. Y cierra con la llegada del Néstor Kirchner al poder y su primer y único mandato. Así que tenemos mucha convulsión política, revuelo económico y cerramos con cierta estabilidad política y económica, donde creo que lo más valioso de ese cierre que tendríamos para nuestras fechas prácticamente durante el año 2027 es que estaríamos sincronizándonos con la gesta de la etapa previa a la consolidación del UNASUR. O sea que puede estar simbolizando el desarrollo de un consenso regional sudamericano o latinoamericano para sintonizarnos con esa etapa nueva que yo le estoy mencionando. Veamos ahora el tercer mandato presidencial y vemos que está sincronizado a la derecha con comienzos del año 2008, donde tenemos 2 hechos importantes. Uno a nivel regional, que es la firma del Tratado del UNASUR, lo que nos estaría indicando que Latinoamérica podría entrar en una nueva etapa de trabajo conjunto, y si hacemos las cosas bien, para generarnos un futuro próspero para todos y todas. Y si vemos la otra etapa, estaríamos entrando en sintonía con lo que en su momento fue la crisis del campo causada por la resolución 125, que fue un poco lo que generó la grieta que se extiende hasta nuestros días. Entonces, también podría ser que estemos cerrando esa grieta, si hacemos las cosas bien, porque si no hacemos nada, es muy probable que la grieta se profundice. Y todo este mandato tiene una particularidad que es genial, que si ustedes observan en la columna de la derecha, el ciclo termina el 3 de octubre de 2027, mientras que si observan la columna del medio, comienza el 4 de octubre de 2027. Como un viaje en el tiempo al revés. Lo que nos está diciendo esto es que el ciclo presidencial que comienza en diciembre de 2027 se cierra sobre sí mismo. O sea, todo lo que pasó en Argentina desde sus comienzos hasta la llegada de este ciclo, o sea, hasta la llegada de la presidencia del 2027, todo eso se va a estar cerrando y resolviendo en esos 4 años de mandato. O sea, es un ciclo clave para la República Argentina y también para el mundo, pero más para la República Argentina por su historial político y económico. Tenemos el potencial que en esos 4 años podemos revertir completamente nuestro pasado y crear un futuro promisorio para las futuras generaciones. Por supuesto, cuando ustedes ven las fechas, están viendo que el ciclo va a terminar en septiembre de 2031, o sea, va a ser recién en la presidencia a partir del 2031 la que va a inaugurar la etapa nueva. Pero hay que pensar que también los que generaron la independencia de 1816 fueron los que pelearon en las invasiones inglesas del año 1807. Entonces, siempre las generaciones previas tenemos que preparar el terreno para las futuras generaciones. Y quizás este sea el famoso esfuerzo que tenemos que hacer todos los argentinos, argentinas y todos los que quieran habitar este territorio latinoamericano, porque tenemos que revertir un pasado colonial y generarnos un futuro promisorio. Por eso, estos 11 años que nos separan del año 2031, tenemos que transformarnos a nosotros mismos y actuar conscientemente para crear nuevos escenarios futuros de justicia y prosperidad para toda la ciudadanía. Tenemos que abandonar las viejas peleas por ideologías, por creencias religiosas y por cualquier otra diferencia que nos genere desunión.
porque tenemos que entrar al modelo del nuevo paradigma que es de unidad en la diversidad, de convivencia para el bien común. Y por eso tenemos que también responder creativamente a cada retorno del pasado, neutralizando su impacto y generando soluciones innovadoras y disruptivas, no solo tecnológicas, sino también humanas. Y ponernos a trabajar duramente, diseñando y construyendo juntos una nueva cosmovisión de futuro local, nacional, regional y planetaria que nos una y fortalezca como seres humanos que se encuentran a partir de sus diferencias. Si logramos cumplir con estas tres premisas, estemos seguros que habremos cambiado nuestro destino y que la semilla de futuro que habremos sembrado para los años venideros germinará fuertemente para las nuevas generaciones que estén presentes del año 2031 en adelante. Esta es nuestra tarea, esta es nuestra labor, para esto hemos nacido en esta época, para generar la realidad de los años venideros. Tenemos este conocimiento y tenemos este potencial. Tenemos que construir las biorredes para una nueva biocivilización. Escuchar a los ecologistas, a los economistas, a los sociólogos, a los docentes, a los psicólogos, a los filósofos, a los matemáticos, a los cibernéticos, a los médicos, a las amas de casa, a los obreros, a los empleados, a los capitalistas. Todos, todas, todes como los quieran llamar, tenemos que estar sentados juntos porque la unidad pertenece a todos y la diversidad la componemos todos. Entonces, el nuevo tiempo nos tiene que encontrar trabajando juntos y creando una nueva realidad. Y una vez que tengamos asentada esa nueva realidad, cuando se repita esta historia en un futuro muy lejano, los que vivan en ese momento van a estar agradeciendo lo que hemos generado en el pasado. Bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado y les adelanto que tengo idea de hacer videos cortos de no más de 10 minutos para ir explicando todos estos conceptos para los que quieran profundizar en todo esto. Muchas gracias y hasta siempre.